Algo está sucediendo. El reino de los cielos está avanzando. La cultura está siendo transformada y creemos que tú eres parte de este cambio. Esto es Catálisis. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Catálisis Podcast. Estamos aquí en el estudio. Y bueno, pues febrero ya, Día del Amor y la Amistad ya pasó aquí en México. Ya pasó. Vimos cómo los plays y las reproducciones del episodio de A Dios no le importa con quién te cases subieron en este fin de semana. Sí. Por ahí me pasó, nos mandaron un mensaje de alguien que me dijo que ya lo había escuchado como 4 o 5 veces, que se lo había mandado a sus amigos también. Sí, si no has escuchado ese episodio, a Dios no le importa con quién te cases, pero... y creo que también lo habías mencionado en el episodio pasado, pero es muy bueno. Es muy bueno porque te quita de la presión de pensar que Dios tiene a alguien para ti. Pero bueno, pues estamos aquí el día de hoy para otro episodio. ¿Cómo estás, mi Sam? Muy bien, dadas las circunstancias del mundo, muy calientito. Sí. ¿No? Un saludo para todos nuestros amigos de Texas, de los estados del norte que están en Nevada, que están sin luz. Y bueno, también aquí en México ha habido apagones. Como les hemos dicho, yo soy ¿Qué cosa sucede, no? Del Estado de México. ¿Con el apagón? Wow, eso es un chiste de los 90s. Ni yo lo entendí. Pero a mí sí me ha tocado los apagones en estos días y bueno, ya sacaré mi podcast de teorías conspiratorias de por qué hay apagones en el mundo, pero el día de hoy queremos hablar de un valor que para mí creo que estos valores que escogimos o estos temas que hemos estado dando me encantan porque creo que muchas veces, como lo hemos dividido, ¿no? La iglesia lo ve de cierta forma, el mundo lo ve de cierta forma. Y bueno, la vez pasada hablamos de rendir cuentas y el día de hoy vamos a hablar un poco de la oración, el rezo, la plegaria, la virgen, ¿no? Y que creo que es un valor esencial en el reino, pero que muchas veces... no lo aplicamos o lo vemos de distinta forma, lo vemos distorsionado y por eso no tiene el efecto en nuestras vidas, ¿no? Sí, creo que una pieza fundamental de lo que todo mundo consideraría una vida espiritual, ¿no? O sea, inclusive hasta el mundo, cuando hablas acerca de espiritualidad, entra esta cuestión de la oración, ¿no? Uh-huh. O los rezos o como quieran, o sea, cualquier título que le quieran poner. Pero es fundamental porque a final de cuentas abre un canal de comunicación con Dios, ¿no? O sea, y eso es lo que... A eso vamos a llegar, ¿no? O sea, es un lugar en donde creo que culminan un montón de cosas acerca de quién pensamos que Dios es, quién pensamos que somos nosotros y por lo tanto... el tipo de interacción que podemos tener, ¿no? Y creo que ahí es donde nos empezamos a meter un poquito en problemas. No, y ahorita que estabas hablando, o sea, me ponía a pensar, ¿no? O sea, como dices, ese término de oración ha estado por miles de años, ¿no? Yo creo que desde el inicio de hombre, que es ese deseo de conectar con Dios, ¿no? Y que a lo mejor antes lo oraban a la lluvia o lo oraban a Huitzilopochtli o lo que sea, pero creo que o sea, ahorita lo que sentía es que me gusta que... no podemos negar que necesitamos como esa conexión divina, ¿no? No podemos negar que necesitamos como conectar con algo más allá, con algo que está ahí, ¿no? Y bueno, ha ido evolucionando la oración, pero creo que ahorita en el mundo, ¿cómo ve el mundo la oración, no? Pues, lo hablamos un poquito antes de comenzar el episodio, ¿no? O sea, hasta el hashtag de... Pray for... Houston ahorita. Houston ahorita, sí. Pray for tal, ¿no? Y que, o sea, creo que culturalmente ha como... ha pasado a significar como un... buena vibra. Buena vibra, ¿no? Es como el... voy a empezar a hacer chistes malos, perdón. Es como, o sea, levanta tu ki y pásame de tu buena energía, ¿no? Porque lo necesito. Pero inclusive, o sea, es que es muy curioso porque inclusive gente que no es religiosa, entre comillas, creen en la oración, ¿no? Creen en la oración. O sea, así como, oye, si te acuerdas de mí, ¿no? Mi papá, lo van a operar, vamos a estar orando por él. Hay que sí, echen una oración, manden vibras, ¿no? Y creo que
o sea, a un nivel muy profundo entendemos que hay algo acerca de apelar a una, pues, o sea, en nuestro caso a Dios, pero para el mundo como al universo, a una energía positiva, ¿no? Sí, o incluso el poder que nosotros cargamos, ¿no? O sea, cuando nosotros oramos por un enfermo, ¿no? Sabemos que es Dios obrando a través de nosotros, pero creo que como tú dices, o sea, muchas de las definiciones que tiene la cultura acerca de la oración no es tan mal. O sea, como decías, muy profundo tienen como esa carga de que algo pasa, o sea, algo sucede y me gusta o me ha gustado ver, ¿no? O sea, a lo mejor no es como debería de verse, pero el mundo, ¿no? Cómo se une, o sea, cómo se une en tiempos de crisis, o sea, donde a lo mejor sí pensamos que no tiene a lo mejor mucho impacto, pero yo creo que sí. Pero cuando pasan crisis así como de pray for lo que sea, oren por este país, oren por esta gente. Pero creo que lo que decías es lo que marca la diferencia, que para mí en el mundo la oración es orar a algo impersonal. Sí. O sea, es como pues, algo allá afuera que está en el universo. Sí, alguna energía vital ahí que no sabemos qué es, pero pues esperemos que nos conteste o lo mismo, ¿no? Pues no sé si sirve o no, pero pues por si sirve voy a hacerlo, ¿no? Exactamente. Y creo que el gran paso, la gran diferencia, incluso con otras religiones, ¿no? O sea, con el budismo o con otras religiones, creo que incluso la oración muchas veces... y a lo que vamos a ver, ¿no? La oración de cómo la enseñó Jesús, que es Padre nuestro, ¿no? Desde ahí es la diferencia, es que en el mundo muchas veces la oración es al ki o al chi, o no sé cómo se diga, al gran espíritu y todo eso, pero a final de cuentas son partes o deidades impersonales que a lo mejor no tienen nada que ver, que nada más tú le estás pidiendo un favor, ¿no? Sí, y creo que sí se convierte en una cuestión muy transaccional, ¿no? O sea, hay una transacción en cuanto al intercambio que no está del todo mal, o sea, pero creo que es un nivel muy básico de cómo entender la oración. Perdón. Iba a decir, o sea, ahorita me acordé que volví a lo mismo. O sea, ahorita me puse a pensar así, me fui con los cavernícolas y cómo oraban y lo que sea. Pero creo que seguimos, creo que seguimos teniendo un sentido muy primitivo de la oración digamos, en el sentido general del mundo, ¿no? O sea, o sea, nos ven la mayoría de gente de Latinoamérica, ¿no? O sea, creo que nuestra gran Latinoamérica, pues, tiene esta mentalidad de transacción que decías, ¿no? Es como, si le llevo al santo esto, entonces sí me va a contestar la oración, ¿no? Y seguimos teniendo esta mentalidad de que tenemos que ofrecerle algo, un sacrificio a este Dios, a este santo al que le estés orando para que entonces pueda hacer algo por ti a cambio, ¿no? Sí, desde si nos vamos a tiempos de los mexicas, ¿no? O sea, los intercambios de los sacrificios que se hacían. ¿Para qué? Para pedir una bendición o para detener la ira de un dios o para... O sea, hay esta cuestión transaccional que creo que hasta cierto... ahorita, ¿no? Así de... Sí, eso es lo que te iba a decir. Para mí, deja a los mexicas, pues estaba padre, fue hace mucho tiempo, pero hoy en día... Seguimos haciendo muchos de esos patrones, ¿no? Y también, o sea, también una cosa que he oído como... Es que no me he portado bien. Entonces vas a cambiar como tus puntos de karma porque algo te salga bien, ¿no? Sí. Y qué chistoso, porque hay mucha gente que no cree en Dios, pero sí cree en el karma, ¿no? Que es como esta balanza, ¿no? Que acerca de tengo que ser bueno para que me pasen cosas buenas. Y a final de cuentas, pues sí se apela a esta cuestión de este intercambio, ¿no? O sea, de esta interacción entre nosotros, nuestras circunstancias y una fuerza, una entidad mucho más alta que para nosotros es Dios, pero el mundo le puede poner un montón de nombres, ¿no? Y también eso, o sea, que te decía que puedes decir, hay muchos ateos, hay mucha gente que no cree en Dios, pero yo no sé dónde lo escuché, si es un dicho, soy malo para los dichos, ya lo saben, lo que sea. Lo escuché en algún lado y no sé qué sea. ¿Sabes lo que es impresionante? Que para lo malo que eres a los dichos los usas mucho. Sí, o sea, es como que ya debería haber mejorado, ¿no? Pero lo he aprendido a amar, pero algo así como de... o sea, el concepto de lo que escuché que les quiero decir es algo así como de cualquier ser humano en tiempo de crisis deja de ser ateo o se vuelve cristiano, ¿no? O se vuelve el apelar a algo más, ¿no? Sí. Y oren por esta persona. ¿Y por qué? Porque vuelvo a lo mismo. Dentro de nosotros creo que estamos así configurados, diseñados, creados para tener esa conexión con Dios, ¿no? Y mucha gente la rechaza o no está ahí porque no ha tenido un encuentro o porque no tienen ignorancia a final de cuentas, ¿no? Sí, y creo que en ese sentido...
América Latina sí es un poco diferente a otros lugares, a otras, pues a otras culturas, ¿no? Donde creo que el latinoamericano, aunque sea ateo, aunque se diga ateo, cree o está abierto un poquito más a que este tipo de transacciones funcionen de alguna manera, ¿no? Sí, no. Y bueno, ahorita lo vamos a ver con la iglesia, ¿no? Pero hoy aquí en México, en Latinoamérica, no sé dónde se celebra, es miércoles de cenizas, ¿no? Y justo ahorita veámonos de eso, ¿no? Como llévate tu kit de miércoles de cenizas por solo 500 pesos, ¿no? Y por eso en Latinoamérica, como dices, ¿no? A veces, o me acuerdo, ¿no? No creo que no podemos decir así como de los brasileños. O sea, de esos tipos de ministerios que era como de te vendemos el pedazo de la cruz y si lo tienes en tu casa va a traer favor. Y era como, o sea, la gente lo pagaba. ¿Por qué? Porque querían ese favor de Dios y se lo querían ganar, ¿no? Sí. Y creo que esto es algo justo, o sea, esta cuestión transaccional es algo de lo cual no nos hemos desprendido mucho en la iglesia, ¿no? Entonces, la iglesia, obviamente, orar es casi requisito, ¿no? Sí. Para ser cristiano, para seguir a Dios, ¿no? Entonces, creo que se habla muchísimo acerca de la oración, se habla acerca de medir espiritualidad, en qué tanto tiempo pasa en la oración, se habla acerca de orar solamente es hablar con Dios, ¿no? Sí, y me encanta ahorita que estaba meditando en esto y pensaba en la iglesia, ¿no? Y para la iglesia es como, me fui así a mi clase de niños de dominical, así como de, hola, es simple, niños. Orar es hablar con Dios. Y tú lo puedes hacer en tu casa, ¿no? Y justo ahorita pensaba eso. Es que para los cristianos o para la iglesia, orar es hablar con Dios. Pero creo que ese es el problema. Porque solo hablamos. No hay un intercambio. No escuchamos. No accionamos. No hay una comunión. Y creo que, en términos generales, creo que hemos reducido en la iglesia al orar a hablar por Dios. A orar con... Hemos reducido el orar a hablar con Dios. Ajá. Y se ha vuelto así como ver a Dios como una máquina de refrescos, ¿no? O sea, le metes un peso y te tiene que sacar algo, ¿no? Y como tú dices, creo que muchas veces en la iglesia ya tenemos a lo mejor esa conciencia de Dios, pero solo pensamos que es como para que me haga el milagrito, ¿no? Así como de voy a orar para ver qué pasa, ¿no? Ahí te entrego lo que tengo, Dios, pero no lo vemos como una comunión, no lo vemos como un intercambio. Y como dices, estoy seguro que a todos les ha pasado, o sea, cuando estábamos en ese... O yo me acuerdo de adolescente, de niño, era más como de, voy a orar. Y orabas como 5 o 10 minutos, como merolico, ¿no? Y orabas por tu abuelito, por el perro, por... Te pido por... ¿no? Y todo lo que se te ocurría, pero pasaban 5 minutos y ya no sabías de qué orar, ¿no? Y tú eras como de, no manches, ¿cómo le hacen los que dicen que oran 3 horas, ¿no? O tenían una lista muy larga o tienen una forma diferente de orar. Yo no sé si esto lo tengan los demás y es un poco una confesión mía. Porque o sea, no he podido separarme de esto, pero mis papás siempre oraban por mí antes de irme a dormir. Y literal, antes de ir a la escuela. Todavía hasta el día de hoy, antes de irme a dormir, oro la misma oración. Sí. O sea, y obviamente significa algo, pero muchas veces es nada más como yo ponerme en el modo correcto de decir, ya me voy a dormir y esto me ayuda a entrar. Pero inclusive eso, ¿no? O sea, el orar por los alimentos. Que el otro día estaba... Ok, espera. Yo estaba leyendo... Es que estaba leyendo esto y se me hizo súper interesante. Va a ser un poco una tangente, entonces síganme, amigos. ¿Por qué oramos por los alimentos antes de orar? Antes de comerlos. Y no después. Oh. Porque era para bendecirlos, porque la gente pensaba que la comida no estaba bendita. O sea, que en realidad nos podía hacer daño, entonces era para bendecirlo desde antes. Uh-huh. Y que eso viene... Estaba leyendo que eso viene de una cuestión dualista, o sea, o gnóstica, que es... Uh-huh. Todo lo que está en la tierra está malo, está corrupto, entonces hay que bendecirlo para que entonces... Ya esté bien. Y dice que los ortodoxos oran después de comer. Entonces oran como respuesta a lo que Dios ya les dio. Y entonces es una cuestión de dar gracias, ¿no? Pero inclusive en eso, ¿no? O sea, qué impresionante como los rituales que hemos generado alrededor de la oración que... O sea, yo sí he estado en momentos incómodos donde es así, no podemos comer todavía porque no hemos orado por la comida. ¿No? Y sí, tú ya, o sea, ya le diste, o sea, ya te comiste una papita y ya, o sea...
cero espiritual. No, y deja eso, los que no oran solamente por la comida, sino aprovechan la oración de la comida para orar por los niños de África. Por la paz mundial. Exacto, pero como dices, o sea, y creo que, o sea, ahorita que decías de la oración de tus papás, o sea, creo que volvemos a lo mismo, el ser humano necesita eso, ¿no? O sea, por eso tenemos, o sea, los rezos como ya hechos o del catolicismo, ¿no? Como las Vírgenes María y no sé qué más haya, todos los rezos, pero creo que, o sea, no digo que esté mal eso, pero creo que es un comienzo de esa comunión con Dios, pero que al final te debe de llegar a esa comunión, a ese intercambio, ¿no? Pero también creo que muchas veces en la iglesia, en el cristianismo, también vemos la oración como tratar de convencer a Dios, ¿no? Como hacerle manita de puerco a Dios. Y nunca lo hacemos de una posición de quiénes somos como hijos, sino lo hacemos así como de, pues hazme el favorcito, ¿no, Dios? Recuerdo una frase que también voy a decir mal ya, pero era, y a lo mejor te la sabes, ¿no? De Chris Gore, cuando decía como de, si oras por alguien para que sanen y piensas que le está rogando a Dios, entonces... Algo así. Piensas tú que eres más misericordioso que Dios. Exacto. ¿No? Y sí, o sea, ¿qué es lo que pensamos que estamos haciendo en la oración? Creo que es muy importante, ¿no? O sea, el saber por qué estamos orando, ¿no? Y mucha gente también, y yo he caído en esto y caía antes mucho, en apelar a mis buenas acciones como una moneda transaccional para decir, Dios, échame la mano, ¿no? O sea, como a nuestros papás, ¿no? Ándale, déjame salir, me porté bien. Me porté bien, saqué 10 o sea, literal. Y a veces pensamos que Dios es así, entonces nuestra mentalidad al orar es, yo te voy a dar algo para que tú me puedas dar algo. Y en el momento, o sea... Y ni siquiera nos esperamos a ver qué es lo que dice Dios, ¿no? O sea, aquí está, ¿no? Y creo que estos rituales, ¿no? De decir, o sea, de ir a orarle al santito, o sea, de poner enfrente una ofrenda e irme y esperar por lo mejor, hablan acerca de la, o sea, lo poco que a veces sentimos que Dios esté o quiere estar involucrado en nuestra vida, ¿no? Sí, para mí creo que es orfandad, ¿no? O sea, es lo que decía al principio de las religiones del mundo. O sea, no vemos a Dios como un padre y pensamos que lo tenemos que convencer, ¿no? Y otra de las cosas que ahorita pensaba era esto de que no sé, y también es esas cosas que sé que han hecho otras personas, pero no lo sé explicar, pero como que siempre vamos hacia afuera. No sé si te pasa, es como de, o sea, en la iglesia sabemos que Jesús vive en nosotros, que vive en nuestro corazoncito, que el reino de Dios está en nosotros, que Dios habita en nosotros, pero no sé si te ha pasado, es que siempre eras como hacia afuera, ¿no? Como de, y creo que sí viene en la Biblia, ¿no? Pero seguimos teniendo esa mentalidad de que nuestras oraciones suben al cielo como incienso, olor fragante a Dios, y a veces, o sea, y ese tipo de cosas no estoy diciendo que estén mal. O sea, todo lo que estamos diciendo no está mal porque creo que es el progreso de cómo vamos modificando nuestra percepción de Dios. Pero creo que no nos debemos de dejar parar ahí y vivir ahí toda la vida, ¿no? No es una imagen completa. Y creo que muchas de esas cosas son a veces... son muy buenas. Y que, a ver, o sea, inclusive dentro de los cristianos... satanizamos a los católicos porque tienen... O sea, me acuerdo subirme al camión y una señora con una de esas cartitas parecen como cartitas de Yu-Gi-Oh! Intercambiables de santos. Y atrás viene un rezo, ¿no? Acerca de una bendición por paz, ¿no? Y a veces los cristianos hasta nos burlamos de eso, ¿no? Pero creo que dentro de una tradición... de la iglesia mucho más amplia que nada más los últimos 15, 20 años, son cosas súper válidas, porque hay veces donde no sé qué orar, no sé cómo orar. Son puntos de partida, y son puntos de partida, son trampolines para, entonces, yo poder tener por lo menos el lenguaje para empezar a que mi corazón se conecte con el de Dios, para orar acerca de una cosa, ¿no? Nosotros en nuestra iglesia... Janice, que es una de las pastoras, tiene algunas oraciones sobre bendecir a tu familia, ¿no? Y creo que son muy útiles para ayudarnos a como... Es una chispa que nos ayuda a empezar a meternos en la perspectiva correcta acerca de la oración. Que, o sea, creo que es más efectivo conectarnos con Dios de una manera correcta a través de palabras que alguien más nos está prestando
que conectarnos mal con Dios a través de nuestras propias palabras, ¿me entiendes? O sea, el yo ir a rogarle a Dios con mis propias palabras no es tan efectivo como saber quién soy, saber quién es Él y que me estoy acercando a un Padre. Y ahorita vamos a ver cómo Jesús nos enseña a orar con las palabras de alguien más, ¿no? Que tampoco se me hace... Nos burlamos demasiado de eso de los católicos y a veces dejamos atrás cosas que son muy buenas. Sí, ¿no? o que igual hacemos como cristianos que están peores, ¿no? O incluso los judíos, o sea, los judíos, o sea, los ortodoxos tienen ahí sus rezos, los salmos, y están horas y horas y horas declarándolos. Y sí hay un cambio en ellos, ¿no? Sí hay una transformación, eso es lo que decimos, ¿no? O sea, me encanta, Bill Johnson dice que es imposible que oremos y que no pase nada, ¿no? Eso me encanta. Entonces, creo que es una creencia que tenemos que tener. Que a ver, o sea, no está diciendo... es imposible que oremos y no pase algo. Lo que tú quieres. Y no quiere decir que va a pasar lo que tú quieres, pero sí, o sea, lo que sí vas a ver es transformación. Transformación de nosotros, transformación de nuestra perspectiva, de cómo estamos viendo nuestras circunstancias y lo que Dios está haciendo en medio de ellas, y también de resultados, ¿no? O sea, saber que Dios quiere contestar nuestras oraciones, no por un intercambio, ¿no? Sino por la relación que tiene Él con nosotros. Y quiere darnos lo que necesitamos y no lo que queremos la mayoría de las veces, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver, pero nada más para terminar con esto de la iglesia, o sea, lo hablabas al principio, pero creo que también a veces en la iglesia vemos la oración como una obligación, ¿no? Ajá. Como parte de mi día y que creo, como lo decías, ¿no? O sea, hay tantos cristianos que yo creo que viven bajo condenación porque no tienen un estilo de vida de oración como hemos falsamente o erróneamente glorificado, ¿no? Y qué, o sea, qué dañino ha sido a veces escuchar a líderes decir como, yo oro tres horas al día, me despierto a las 5 de la mañana y me meto ahí a mi closet de oración y no salgo. O sea, yo me acuerdo de escuchar eso como adolescente y decir, no manches. O sea, no mido el estándar, Dios no va a querer, un fracaso. Dios no va a querer saber absolutamente nada de mí, ¿no? Y Dios no está ahí con un kilómetro. Imagínate que tú y yo fuéramos a tomar un café y yo pusiera un cronómetro así de 22 minutos, Benjamín. 22 minutos. Esto es lo que significa para ti, solamente, ¿no? Y creo que a veces nos ponemos la vara muy alta en cuanto a expectativas y vivimos bajo condenación. Sí, y como dices, ¿no? Y a lo mejor el pastor, pues sí, ora 3 horas y todo, pero es pastor y es su llamado, ¿no? Y le da la capacidad y está bien. Pero creo que, como decías, a veces no le damos gracia a la gente o incluso no saben cómo orar, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver, que piensan que es eso, es meterme a mi closet y específicamente estar ahí orando en voz alta. Repitiendo la petición una y otra vez. No, o sea, y lo vamos a decir, ¿no? Pero oración es acerca de conciencia, ¿no? Es acerca de Dios ya está aquí y en cualquier momento puedo tener comunión con Él, ¿no? Por eso uno de los versículos que yo también en casa de mis papás estaba impreso en un cuadro era el de orar sin cesar. Y pobre César, nadie le invitó. O sea, y yo de chiquito sí era como de, ¿por qué César? ¿Quién es ese cuate? Lo que sea. Pero, o sea, si lo vemos de una forma tradicional, pues eso es imposible. No siempre puedes estar orando, pero si lo ves como una forma de que orar es comunión y no tanto hablar con Dios, sino orar es estar consciente de Dios, sí se puede hacer. Sí. O sea, entiendes a Pablo, ¿no? Es como, sí se puede. O sea, orar es simplemente estar invitando a Dios en todos mis procesos y en todo lo que hago. Sí, es la diferencia entre pasar el día completo con alguien. No te la pasas hablando todo el tiempo, ¿no? Sí. Pero estás en comunión con ellos, estás en proximidad, estás en relación con ellos. Que a veces eso es más impactante que tener 35 minutos de solamente estar hablando, pidiendo por cosas. Uh-huh. Que creo que también tiene su momento. Y no sé si nos dé tiempo a hablar de esto, pero hay momentos en donde Dios te pide que no ores por tus peticiones y solamente las recibas. Y hay momentos en donde tienes que orar por contender por algo y poniéndote de acuerdo con Dios, ¿no? Y vamos a hablar un poquito acerca de cómo... Sí. ¿Cuál es la posición correcta para orar, no? Sí, bueno, o sea, yo en mi vida, y volvemos a lo mismo, creo que es en la vida de cada quien como lo ve, ¿no? Pero yo en mi vida lo diferencio por necesidades o provisión y por cosas que yo quiero ver cambiar, ¿no? O sea, y yo en este punto de mi vida no oro por mis necesidades, y lo vamos a ver ahorita, ¿no? Porque sé que tengo un buen padre y sabe lo que necesito, pero puedo... ¿O sea que no oras, Benjamín? Sí. Pues sí. O sea, oro como ahorita les vamos a explicar. Sí. Pero bueno, entonces en el reino que es lo que Jesús vino a establecer, el reino que vive dentro de nosotros, yo creo que la oración es esta
comunión con Dios. Es este intercambio no sé si decir de llenarse de Dios, pero así como no, de conciencia, de decir, y entonces hay un cambio en nuestras vidas, ¿no? En el reino la oración no es una plegaria, aunque puede ser, pero el punto de partida es conocer el corazón de Dios. Sí, y creo que es o sea, sí es una conversación, pero va mucho más allá de eso, ¿no? O sea, es como dices tú, una invitación a intimidad, a relación, a conciencia de que Dios está con nosotros todo el tiempo, que su Espíritu Santo está disponible, que todo el tiempo está hablando, tenemos acceso a su voz todo el tiempo. Entonces, en realidad, la oración solamente es un canal para llevarnos a la persona, que creo que es lo más importante. Separada la oración de la persona no nos sirve mucho. Y bueno, también está esta historia en la Biblia, ¿no? Que es donde sacamos el Padre Nuestro, pero que el contexto es la oración, ¿no? Que dice que llegaron los discípulos con Jesús y yo me encanta imaginarme como esas partes de la Biblia porque, o sea, estos 12 tipos que acaban de conocer a Jesús y llevaban, no sé, un año y medio con Jesús, que hacía milagros y veían todo lo que hacía y tenían el contexto a lo mejor judío del Antiguo Testamento. Y yo creo que o sea, me trato de imaginar lo que había en su cabeza, ¿no? Así como de, ¿qué hace este tipo? Sí. O sea, ¿cómo ora? ¿Cómo le pide a Dios? ¿Por qué sucede? ¿No? Y este amor de Jesús de decirles como realmente lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces llega este punto donde llegan los discípulos y dice, Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos, ¿no? Y Jesús dijo, deberían orar de la siguiente manera: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y bueno, no sabemos el Padre Nuestro, pero me encanta porque creo que el Padre Nuestro puede ser utilizado como esa oración que tú dices, que a veces nos encamina hacia lo que tenemos que orar, o como o sea, sí lo puedes repetir, ¿no? Padre Nuestro, y así estar como 3 veces, pero creo que es un punto de partida de cómo se ve orar en el reino, ¿no? Que para mí, y lo mismo, creo que podría ser un episodio, pero lo primero es reconocer a Dios como un padre. O sea, me encanta porque incluso creo que en ese contexto de los discípulos, en ese contexto de la Biblia, o sea, ver a Dios como un padre todavía era así como de, no, o sea, está bien que quieras... No, y le dice Abba, ¿no? O sea, le está diciendo, está saliendo de su relación como personal, ¿no? Que me imagino que los discípulos lo escucharon y dijeron así como... Ay, sí, espérame, o Jesús. sea, y tú eres el hijo de Dios, pues, o sea, ¿cómo le vas a decir papá, no? Sí. Pero creo que es eso, o sea, creo que los dos, o lo más importante que saco de esta oración es, número 1, reconocer quién es Dios, o sea, reconocer a Dios como un padre y no verlo como esta entidad. Y luego Dios, y luego dice, santificado sea tu nombre, que me encanta, y una de las lecciones que más aprendí de Bill Johnson, que siempre lo cito y lo que sea, pero era esto, ¿no? O sea, no sé si acuerdas que decía, si yo voy a pasar 10 minutos con Dios, 9 minutos voy a pasar adorando y un minuto orando. Y pidiendo cosas, ¿no? Y pidiendo cosas, y creo que es lo que dice Jesús, reconoce quién es el Padre, santificado sea tu nombre, sé quién eres, te adoro, y luego es lo de su voluntad, ¿no? Venga tu reino, hágase tu voluntad, y creo que esos 3 primeros enunciados es la esencia que captura de la oración. Sí. Que es, déjame ver cómo hacen las cosas en el cielo. Déjame ver cómo el cielo ve esta situación que estoy pasando. Y entonces que se haga esa voluntad en mi vida y no lo que yo quiero, ¿no? Sí, y me encanta porque, como dices, creo que nos alinea perfectamente para la oración. O sea, para la verdadera oración, como Jesús lo está diciendo. Y regresando un poquito a lo que decías, ¿no? O sea, en el versículo 1 dice, una vez Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó uno de sus discípulos se le acercó, ¿no? Y le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. Me encanta así de, oye, estuve hablando con los discípulos de Juan y Juan les enseñó cómo orar. Y yo veo que tú te vas a orar y no sé qué estás diciendo. Enséñanos. Exactamente, ¿no? Y como dices, o sea, esta primer punto de partida, y por eso me encanta Juan, que dice, Jesús decidió revelar a Dios como Padre, ¿no? Y entonces hay un eco aquí de decir, ¿cómo oras tú? Bueno, yo oro a mi Padre, no oro a Abba, no oro, perdón, a Jehová, Rafa, a Ala, ¿sí? No oro a mi Dios proveedor, no oro a mi Dios que no está mal, ¿no? O sea, no estoy diciendo que Dios no sea esas cosas, pero el punto de partida no es un Dios impersonal que está allá afuera al que yo estoy apelando como un arquetipo de Dios el que provee.
ese Dios proveedor, a ese le estoy orando a mi Padre. Y eso no solamente está hablando acerca de Él, está hablando acerca de mí, porque me está dando la identidad correcta desde el cual voy a tener este intercambio. Y como dices tú, o sea, el pasar tiempo orando, también alabando a Dios, porque también necesito yo tener la perspectiva de quién es Dios y qué tan grande es y qué tan grande es su poderío y las cosas que ha hecho en el pasado. Y me imagino que para ellos en su contexto también es, o sea, ¿quién ha sido Dios para nosotros como nación, ¿no? O sea, porque los judíos tienen esta cualidad de recordar lo que Dios había hecho por ellos, que se traduce en algo personal. Es decir, el Dios que nos libró de Egipto, ese es el mismo que le estoy orando yo hoy, le estoy diciendo Padre, ¿no? Y este tercer punto que dijiste, ¿no? Primero, que sea tu reino, quiero ver cómo haces tú las cosas y yo me voy a alinear a eso. La oración no siempre... la oración, uno de los primeros como de las prioridades de la oración es que yo sea transformado. Sí. No mis circunstancias. Que yo sea transformado en perspectiva de quién es Dios, qué está haciendo en medio de nosotros. Y desde ahí ver y yo poder alinearme con el corazón del cielo, el corazón de Dios para mis circunstancias en medio de eso, ¿no? Y que precisamente creo que por eso a veces como creyentes o como cristianos tenemos un problema, ¿no? Porque definimos la capacidad de Dios, entre comillas, o definimos si Dios nos contestó o no, si se cumplió lo que nosotros pedimos. Porque estamos... Y ahorita se me vino esto, ¿no? Creo que igual en nuestro caminar con Dios tenemos que tener un crecimiento, ¿no? Y algo que Dios me ha hablado mucho y lo trato de enseñar siempre, pero es como de cuando... Y aún está súper mal como cristianos. No sé si te tocó así como cuando alguien era nuevo y recibía a Dios y era como de pasa adelante y pídele lo que quieras a Dios y Él lo va a cumplir. Wow, o sea, a mí me tocó varias veces así llamados de altar que era como de y ahorita haz una petición, pídele a Dios lo que quieras y Él lo va a cumplir, ¿no? Y es así como de... Y bueno, sí, está bien, pero o sea, el punto que voy es que creo que igual como como creyentes tenemos que crecer en esta relación con Dios y creo que muchos de nosotros al principio de nuestra relación con Dios lo amamos por lo que hace. Sí. Y tenemos que llegar a este punto de amarlo por quien es. Condicionamos nuestro amor por Él de acuerdo a los resultados que nos está dando. Exacto. ¿No? Y creo que es natural. O sea, yo diría que es natural porque, no sé, por ejemplo, ahorita tengo un hijo de casi 2 años, ¿no? De 1 año y medio. Y, o sea, él no sabe quién soy, ¿no? Yo creo que ama, o sea, los niños aman a sus papás o sea, en sus primeros años, aman porque les dan de comer, porque les compran helado, porque les compran juguetes. Porque están cerca y son los que están disponibles. Y porque cuando lloran vienen, esa es su única forma. Los aman por lo que hacen, pero yo, o sea, tú y yo, ahorita tú no amas a tu papá por lo que te da o por si te compra juguetes, es porque sabes quién es él. Y creo que la oración tiene que transicionar ese punto de ya no amar a Dios por lo que hace, por lo que oramos, sino por quién es Él y eso nos transforma. Y aparte de eso nos libera en la oración a muchísimas cosas, porque entonces yo no solamente me estoy acercando a Dios porque necesito pedirle algo, no necesito una excusa para acercarme a Dios, ¿no? De decir, bueno, es que vengo porque necesito tal cosa y por eso quería hablar contigo, sino vengo a pasar tiempo contigo porque sé lo valioso que es, ¿no? Y creo que no siempre nuestras circunstancias son transformadas inmediatamente cuando oramos, pero sí debería yo salir transformado en un tiempo de oración. Amén a eso, ¿no? Tuiteenlo. O sea, yo debería salir transformado por haber pasado tiempo con Él. Diferente. ¿No? Tengo que salir diferente. Tengo que salir con paz, tengo que salir con esperanza, tengo que salir con consuelo. Si no encuentro las demás. O sea, siempre hay algo que está disponible cerca de Dios. Y me encanta el Salmo 73, que es uno de los salmos de Asaf, que era uno de los como directores de alabanza, ¿no? Era el Joel Houston de David. Sí. Y el Salmo 73 comienza, y no se lo voy a leer, es muy largo, pero lo pueden buscar. Comienza diciendo como... ¿Para qué estoy haciendo todo esto, no? O sea, veo las cosas, la gente que está alrededor de ti, que no adora a Dios, les está yendo muy bien y yo no sé qué está pasando. Entonces, ¿para qué estoy santificando mi vida, etcétera? Y dice, pero cuando entré al santuario, vi cómo eran las cosas y cambió mi perspectiva. Y eso es lo que creo que debe pasar en la oración, ¿no? O sea, el santuario como este lugar donde tú tienes intimidad con Él, ¿no?
O sea, el santuario con David era un lugar físico. El santuario después de Jesús somos nosotros. Yeah. O sea, Dios habita entre nosotros. Entonces, cuando yo hago conciencia de que Dios está disponible para mí, volteo mi atención y mi afecto hacia Él, puedo ser transformado en mi perspectiva también. Porque hay veces donde necesito yo estar sentado donde Él está para darme cuenta que tal vez creo que es muy fácil orar porque nuestras circunstancias cambian. Exacto. Y hay veces que me he dado cuenta yo que cuando voy y oro acerca de algo, mis circunstancias no van a cambiar, pero salgo de ahí con lo que yo necesito para esa circunstancia. Sí. Y justo iba a eso. O sea, hace poco compartí un poco nuestra iglesia de la oración y llegué a esa conclusión. O sea, es más fácil tener una perspectiva errónea, o a lo mejor no es errónea porque muchos no lo hacen intencionalmente. Es más fácil tener una perspectiva de que nada más orar es pedirle a Dios que haga algo que tener una perspectiva de cómo Jesús lo enseña. Porque creo que, y hablando del cristianismo, ¿no? Y me acuerdo cuando prediqué, o sea, confronté mucho a la iglesia porque sentía eso, que es como la oración, o sea, cuando oras, no es como de te entrego la bolita a Dios, ahí tú ya sabes qué hacer con eso, yo me voy y espero que se cumpla y si no lo cumples, pues eres un Dios que no cumple tus promesas. Como tú dices, yo creo que siempre que oramos, Dios nos da una respuesta para lo que tenemos que hacer a nuestra situación. Y a lo mejor no es externa, pero es interna, es como cambia tu actitud, cambia la forma en que yo estoy viendo las cosas. Pero creo que incluso para poder orar bien, tiene que haber un cambio en nosotros y estar dispuestos a decidir eso, ¿no? Estar dispuestos a decidir que la oración ya no va a ser nada más así como un ruego, como de Dios haz algo, sino que va a requerir algo de mí. Uh-huh. Y para mí he llegado a la conclusión de que la oración es, o sea, siempre tengo que estar orando en las buenas y en las malas, pero va a haber puntos y creo que es como tú decías, la mayoría de la gente ora cuando hay puntos donde ya no saben qué hacer, donde sus fuerzas ya se acabaron y ya llegan con Dios y es como, pues ya no puedo hacer nada, ya salgo tú. Pero creo que aún en esos momentos tenemos que tener esa perspectiva de que orar... O sea, que cambiáramos nuestra oración a decirle Dios haz algo, a decirme Dios qué tengo que hacer. Ajá. Y vemos igual en la Biblia, ¿no? En el Antiguo Testamento me encantan todas las historias de los reyes que se iban a la guerra y tenían estos milagros, pero su punto que era Dios qué hago, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo la historia de Josafat, por si no sabían, mi segundo nombre es Josafat, Benjamín Josafat. Pero la historia del rey Josafat, como, o sea, Dios literalmente le dice, vas a ganar la batalla por medio de la adoración y la alabanza, ¿no? Imagínate siendo un rey y llegando a la batalla así como de, adoraré al Señor, ¿no? Pero así, o sea, para mí esa es la oración, es posicionarte para ver qué está haciendo Dios y hacerlo. Y no solamente decir como, ahí te lo entrego Dios, pues ahí nos vemos. Y no es algo pasivo, ¿no? Porque a veces puede sonar como que, pues vas con Dios y entonces te dice, pues échale ganas, mijito, ¿no? Y entonces, no, contigo. O sea, esto nos está posicionando para ponernos de acuerdo con el venga tu reino, ¿no? Y en su reino hay un montón de cosas que sabemos acerca de su reino que son reales, ¿no? O sea, en su reino no hay enfermedad, en su reino hay provisión, en su reino hay paz, en su reino sobreabunda la gracia, ¿no? Entonces, yo puedo posicionarme en el lugar correcto para, entonces, yo saber cómo actuar de acuerdo al reino. Y entonces vemos a Jesús constantemente, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Preguntándole al Padre qué está haciendo y después de eso poniéndose de acuerdo con el Padre, decir, yo voy a hacer eso. Uh-huh. Y entonces, por medio de la oración, ver milagros, ver sanidades, ver multiplicación de la comida, ¿no? De los panes y de los peces. Sí, exactamente. De esas cosas que dieron. Qué bueno que lo diste. Exactamente, bien, gracias. Que inclusive en eso, ¿no? O sea, Jesús bendice la comida porque está dando gracias, porque Dios ya se la dio. Uh-huh. Cuando no ha visto absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se había posicionado en el lugar correcto. En el cielo ya había 5,000 panes. O sea, ya estaba esa realidad. Y a ver, lo estábamos hablando, ¿no? O sea, hay una posición correcta desde cual... Hay dos posiciones. Esta transaccional... Hincado y... hincado, acostado, con las manos paradas. Creo que hay una posición donde no estamos seguros de lo que Dios piensa acerca de nuestras circunstancias y entonces nos acercamos a Él a apelar nuestro caso. Sí.
¿no? O sea, y hacer esta transacción. Y si yo puedo ofrecerle algo, oye, voy a poner atención en la alabanza y voy a tomar notas. Ya no voy a pecar. Por favor, exactamente, ya no voy a pecar, por favor, ayúdame con esto, ¿no? Lo vemos mucho o sea, nosotros creemos en orar por la sanidad, lo vemos mucho en eso, ¿no? Es que tu hijo es un buen hijo y entonces, por favor, quítale este dolor de ciática, ¿no? Y es muy diferente orar sabiendo lo que Dios ya piensa acerca de una oración, acerca de una circunstancia, ¿no? ¿Y qué estoy haciendo? Primero le voy a preguntar qué es lo que él está pensando, qué es lo que él tiene para esto, y yo me voy a poner de acuerdo para hacer lo mismo. Y parece que es redundante, ¿no? Porque si Dios ya sabe lo que va a hacer, ¿para qué necesita mi oración? Sí. Pero creo que es como lo oía como esta analogía de un papá que le pide ayuda a su hijo para ayudar a construir algo. Sí. ¿No? Le va a decir, aquí tienes que pegarle con el martillo, ¿no? Aunque el papá ya hizo todo. Y esa es un poco la y posición. Cuando termina, lo celebra, ¿no? Bien, hijo, mira lo que construiste. Lo que construimos, ¿no? Y creo que un poco la oración es eso. No tenemos que convencer a Dios de que sea nuestro proveedor. Él lo quiere ser, ¿no? Y más bien, yo soy transformado cuando me doy cuenta que Él ya está pensando en provisión hacia mí. Pero eso lo encuentro en la oración. Sí, y creo que esto, o a lo que quiero como ir aterrizando esto, es que, o sea, esto se ve en un punto personal y en un punto colectivo. Porque creo que también muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué hay hambruna en el mundo? ¿Por qué hay guerras en el mundo? Y si todos oráramos a Dios, cambiarían las cosas. Y ya no lo dijimos en lo de la iglesia, ¿no? Pero, ¿por qué se me fue? Lo voy a traer de vuelta. Pero es lo mismo, ¿no? O sea, en la iglesia oramos por todo, ¿no? O sea, me encanta. Amo la iglesia, que oremos por todo y por la pobreza. Por un estacionamiento cuando vas llegando al Costco, ¿no? Por favor, Señor, que haya un lugar. Yo sé que tu favor. Abre un estacionamiento como abriste el mar. Con Moisés, ¿no? Sí. Pero me encanta, o bueno, no me encanta que la iglesia ore por todo, pero no me encanta que a veces no veamos que no es todo el punto. O sea, muchas veces, ¿no? La iglesia ora por la pobreza, pero no están haciendo nada en su iglesia ayudar al pobre, ¿no? Sí. O no están haciendo nada en su iglesia por ayudar al huérfano, ¿no? Pero en sus reuniones sí está bien intensa, así como de, Dios, por favor, ayuda a los huérfanos. Y yo creo que muchas veces Dios se queda así como de, ¿yo? O sea, me estás diciendo a mí, pues tú, órale, tú estás ahí, ¿no? Tú tienes... Son recursos, manos te he dado cosas, y mis pies, y creo que como en el reino, la oración colectiva se ve como eso, como todos están en el mismo punto de Dios y hacer algo al respecto, ¿no? Y uno de de mis versículos favoritos es Romanos 8, ¿no? Donde dice que la creación entera espera la manifestación de los hijos de Dios. Y creo que esa es la oración manifestada, ¿no? El reino viniendo y manifestándose por medio de nuestra vida, por medio de lo que estamos haciendo. Y creo que como catalizadores tenemos que hacer eso, ¿no? Que donde quiera que vayamos, no solamente estemos echándole la bolita a Dios, sino que podamos hacer algo al respecto, ¿no? Y creo que ahí es donde está o sea, creo que ahí es donde sucede el cambio, en que si solo oras o tu acción está llevando acciones, ¿no? Sí. Creo que se me venía esto también, y no sé si te pase, pero yo siento que hay cosas por las que ya no tengo permiso orar. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay cosas que Dios ya me reveló lo que piensa, ya me reveló lo que va a hacer, y el yo estarle diciendo, o sea, es como si yo llegara con mis papás, ¿no? Cuando vivía con ellos, así de, por favor, ¿pueden traer comida a la casa? Así de, ya lo voy, o sea, esa es mi labor, eso yo lo voy a hacer. O sea, el yo preguntarle es hasta una ofensa. ¿Por qué? Porque estoy dudando que él sea confiable en lo que ya me dijo. Y creo que justo la oración me tiene que llevar a una alineación con lo que Dios está pensando y lo que Dios cree, los valores que Dios tiene, la perspectiva que Dios tiene, más que una repetición de tratar de convencer a Dios. Y hay un momento de fe en la oración donde nos callamos. Sí. ¿No? Donde ya no oramos, no por falta de fe, sino porque tenemos fe. No, o porque quiero escuchar qué es lo que me va a decir Dios. No, creo que ese es el intercambio inicial, ¿no? O sea, yo tengo que poder acercarme a hacer lo que decía el Padre Nuestro, pero tengo que después de eso callarme y dejar que Dios hable acerca de quién es, cómo ve el cielo, mi circunstancia y todo eso, ¿no? Y creo que si no estás haciendo un espacio para escuchar la voz de Dios dentro de tu tiempo de oración, le estás llevando una lista. Sí, ¿no? O sea, a lo que iba es eso, y creo que también
muchos necesitan escuchar esto, ¿no? Lo que tú decías al principio de la iglesia, que muchas veces es como, o sea, la oración, no hay una forma de cómo se ve orar a Dios. No hay, o sea, yo lo hago a veces en la regadera, yo lo hago a veces antes de dormir y también creo que hay un valor por el orar en voz alta. También creo que hay un valor orar en lenguas. Orar en lenguas, un valor súper grande en orar colectivamente, o sea, con una comunidad. Creo que eso también causa mucho impacto. Pero el punto es ese, creo que si solo pensamos que el orar son peticiones y mi lista, entonces nos disminuye nuestro espectro demasiado. O sea, el orar es tener comunión con Dios. El orar es algo que nos transforma y que nos hace pensar como el cielo piensa. Y a veces se ve como contemplación, a veces se ve como simplemente estar callado, a veces se ve como, sí, o sea, necesito ir detrás de esto y necesito declarar lo contrario de lo que está pasando. Pero creo que el punto de partida es, como tú dices, Padre, ¿qué estás haciendo? Padre, ¿cómo se tiene que ver este tiempo de oración? Y a lo mejor suena raro para algunos, ¿no? Pero la próxima vez que vayan a pasar tiempo con Dios, a veces ya llegamos con nuestra agenda, ¿no? Y me choca porque también hemos como culturalizado, o no sé cuál sea la palabra así de que aquí tengo mi iPad para anotar, mi Biblia. Prayer time. Sí. Blessed. Y voy a subir y es lo mismo, ¿no? Es como de no. Tiempo de devocional. En la Hashtag mañana. tiempo de devocional. Sí, Dios me habló, ¿no? Y es lo mismo. Y llegamos con nuestra agenda con Dios. Es como de voy a leer mi Biblia, 5 capítulos, voy a orar 10 minutos y luego voy a anotar lo que Dios me ponga. Y creo que Dios sí habla en eso, pero creo que muchas veces el Espíritu Santo quiere hacer otras cosas, ¿no? Sí, no, y me encanta esta idea de llegar con Dios a un tiempo de oración, de decir, ¿por qué quieres que ore? Sí. ¿No? O sea, ¿cuándo fue la última vez que tú le preguntaste a Dios por qué creía que él orara, dejar, ¿no?, que Él te hable en eso. Y también creo que, y esto creo que puede ser de ánimo para algunas personas, a veces oramos más de lo que pensamos. Porque en el día a día estamos poniendo nuestra atención en Dios y a mí me pasa todo el tiempo, en donde de repente estoy en mi onda y estoy un montón de cosas y de repente hago una oración, ¿no? Así. Sí. Y también no se trata de lenguaje bien articulado, no se trata de que tienes que tener como la teología perfecta para orar y saberte todos los versículos. No estoy diciendo que eso esté mal, o sea, eso nos da lenguaje, pero a veces creo que las oraciones más profundas son Dios, ayúdame, ¿no? Sí. O sea, creo que una vez escuché esta frase, ¿no? O sea, Dios no escucha las palabras, sino ve la actitud del corazón. Uh-huh. Y también hay esta cultura, ¿no? O sea, hay gente que yo he escuchado que ora bien padre, ¿no? O sea, que incluso hay memes, el meme ese del perro grandote y el perro chiquito, ¿no? Cuando oro en privado y así como oh, Padre, cuando oro en público, Padre nuestro. o como se escucha como cuando yo digo dichos, ¿no? Pero creo que es eso, o sea, la oración nunca es externa. O sea, utilizamos palabras para a lo mejor comunicarnos a otros o como la oral en lenguas, ¿no? Sí hay interpretaciones para que otros entiendan, pero entre tú y Dios, o sea, Dios escucha la actitud de tu corazón, Dios ve más allá y a veces las palabras las utilizamos simplemente para que nuestra mente lógica lo pueda como procesar, pero tu espíritu, y eso es a lo que... Y que, o sea, podemos hablar de esto tantito, ¿no? Pero esta oración contemplativa, orar a partir del cielo, de simplemente callarte y meditar o como lo quieras ver o lo que sea, pero de decir como de qué está diciendo el cielo. Sí, no, y me encanta. Hay muchas, o sea, inclusive hay grandes ¿cómo le llaman? Como herramientas de meditación, o no de meditación, pero de oración contemplativa, en donde lees un versículo, te lo repites a ti mismo, luego lo oras, luego esperas a que Dios te... O sea, hay un montón de formas. ¿Por qué? Porque a lo que queremos llegar es a relación. Queremos llegar a la persona. O sea, es en la persona de Dios que encontramos la solución a nuestros problemas, la solución a la paz, o sea, al encontrar la paz mundial y, o sea, las soluciones creativas que necesitamos, la respuesta a nuestras oraciones se encuentran en la persona de Dios. Uh-huh. Y la oración es un vehículo que nos lleva a esa persona y nos deja ver su corazón, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que queremos hacer. O sea, sí te voy a decir... Rompe un poco tus esquemas que tienes acerca de la oración. Deja que Dios te hable de cómo quieres orar, cuándo, cómo. No tiene que ser, o sea, no por ser espiritual te tienes que parar a las 5 de la mañana. O sea, eso no habla acerca de absolutamente nada. Yo si me paro a las 5 de la mañana me duermo.
Exactamente. No puedo. ¿No? O sea, yo he orado en la noche y hay momentos donde oro y me quedo dormido, ¿no? Y antes me sentiría mal así. Pedro, no pudiste estar conmigo 5 minutos, ¿no? Y hay momentos en donde literal eso es una declaración de la paz que tengo en Dios, de decir, me puedo ir a dormir descansando, sabiendo que aunque no exprese todas mis necesidades, tú las vas a cubrir. Sí. ¿No? Y creo que hay muchos tabús, hay muchas como, pues sí, cosas que nos traen vergüenza acerca de la oración. Yeah. Y debería ser un lugar de vida, un lugar de intimidad con Dios, ¿no? Y se puede ver de muchísimas maneras. Y que necesitan romper eso. O sea, no vean a la oración como una obligación, no lo vean como algo que tienen que hacer. Es lo mismo. O sea, es como decías con el cronómetro, ¿no? Es como de, a ver, esposa, tienes que pasar por lo menos 2 horas al día conmigo, ¿no? Y hoy pasaste o sea, yo como tengo comunión con mi esposa, paso tiempo con mi esposa porque la amo, porque quiero estar con ella. Y creo que ese es el punto de la oración. Si no quieres estar con Jesús, y hace rato vi que Chris puso una frase algo así como de, si sabemos que Jesús es real y está con nosotros, somos unos tontos y no estamos con él. Sí, wow. Y eso dijo, ¿no? Y para mí fue como, pues sí, ¿no? Y como cristianos decimos, sí, Jesús es real y él existe. Y si Jesús estuviera, pero no pasamos tiempo con él, una de dos es porque no sabemos cómo acercarnos o porque no hemos experimentado realmente cómo es. Sí. Y lo seguimos viendo como alguien alejado, como alguien que requiere que estés ahí. O alguien que vas a llegar y te va a decir, ay, vaya, hasta que vienes, ¿no? Sí. O sea, que también... Me tenías abandonado, ¿no? Exactamente. Manches. Desde que no vivimos con mis papás, les marco porque quiero platicar con ellos, ¿no? Sí. Y es No lo porque mismo. ya No tienes porque que tengo un avisar. requerimiento, ¿no? O sea, sé que si no les hablo una semana, probablemente mi mamá me mande, saludos mamá, me mande algún piolín, algún Dios te Sí, bendiga. como de, todo bien. Pero en realidad no lo estoy haciendo porque tengo una obligación hacia ellos, sino porque quiero contarles de mi vida, quiero contarles de lo que está pasando, Sí. ¿no? Y ese es un gran punto de partida para nuestra oración. Sí, y bueno, yo nada más quiero terminar con esto y decirles como de, aprendamos a que Dios a veces no va a responder lo que queremos, sino lo que necesitamos, y tengo que estar dispuesto a recibir eso. O sea, eso me ha salvado de muchas, y como tú dices, yo ya no oro muchas veces, sino simplemente es como, Dios, ayúdame a cambiar mi corazón para recibir lo que necesito y para cambiar mi corazón y ya no estar pidiendo cosas que no necesito. Sí. Y también la confianza que viene de orar por pasar tiempo con Él, no orar para satisfacer mis necesidades, ¿no? Que tenemos un Dios que sabe nuestras necesidades y no necesitas convencerlo de que eres importante o que es importante que Él las cubra, sino que ese ya es su corazón, ¿no? Entonces, me da un montón de libertad de decir, quiero pasar tiempo contigo, ¿no? Sí. Y mi tiempo de oración, entre comillas, es mi tiempo de comunión con Él, de intimidad, en donde voy a crecer en eso, ¿no? Sí. Bueno, pues llegamos hasta aquí en este episodio de la oración. Vamos a estar orando por ustedes. Manden ahora sus peticiones. No, Manden, sí. Si tú tienes alguna petición, te va a aparecer un número aquí abajo, la puedes mandar. No, pues sí, creo que sentía que muchos que escuchen esto van a sentir esta libertad como para orar sin verlo como un requerimiento y poder disfrutar de ese tiempo. Sí, y también hazlo una conversación, que sea tu meta, ¿no? No solamente hablar, sino escuchar lo que Dios está diciendo acerca de ti, acerca de tus circunstancias. Inclusive prueba, o sea, haz experimentos, entra a orar sin decir nada, ¿no? O sea, sin poner lenguaje, sin decir lo que utilizas todo el tiempo. Prueba diferentes tiempos cuando vas en trayectos, cuando te sientas a tomar café, cuando estás a punto de dormirte, y encuentra esos ritmos en donde vas a encontrar intimidad con Él, y eso es lo más importante. Gracias por escucharnos este 6º capítulo de esta 4ª temporada. Recuerden que ahí está el Patreon por los que quieran y nos vemos cuando nos veamos. Adiós.